El siguiente aspecto a comentar es la imagen urbana. La imagen urbana tiene que ver con la percepción que el ciudadano, que los habitantes que residen en la ciudad y en ese sector tienen de su espacio, de su entorno. La imagen urbana tiene que ver más con los olores, los sabores, las imágenes, las sensaciones, los referentes. Y son muy importantes para el ciudadano porque tienen que ver con la memoria colectiva. Parte de esa imagen urbana, por ejemplo, es que al salir del colegio en la esquina estaba el señor Pedro que vendía helados. Y siempre que se salía de la escuela se iba por tal calle, se comía helado donde el señor tal y seguía a mi casa. Eso es parte de esa imagen, de esa percepción. Si algún día a alguien se le ocurre quitar la heladería de allí, eso va a afectar a la memoria colectiva, va a afectar a ese sector. Es como cuando se le cambia el nombre a las calles. Esa calle se llama así, la gente la conoce así, se siente incómoda cuando se la llama, cuando se cambia. Entonces, todo lo que tiene que ver con la imagen urbana tiene un gran peso en las decisiones que se toman para cualquier propuesta, porque afectan a ese sentido, a esa percepción, a ese afecto, por llamarlo de alguna manera, que el ciudadano tiene en torno a su ciudad y a su sector. Y todos ellos se estudian y, por supuesto, se pueden reflejar en los planos. La imagen urbana en líneas generales, ¿verdad?, que las estudió Colin Roll, tiene que ver con 4 aspectos: los nodos, los bordes, las sendas y los hitos. Los nodos son la confluencia, el cruce de vías. Pueden ser vehiculares, peatonales. Hay otros nodos que son porque de alguna manera u otra allí se asienta un grupo de personas, allí confluyen personas. En esa plaza siempre se reúnen personas. Ese es un nodo. Entonces los nodos están los nodos que tienen que ver con la vialidad, con el cruce de las vías de distinto tipo, con el cruce de las aceras, pero hay otros nodos que tienen que ver con actividades que se desarrollan, actividades comerciales, actividades recreativas, cruces y encuentros, y esos nodos también hay que identificarlos. Porque hay lugares dentro de la ciudad que son por tradición nodos de encuentro. Entonces hay que tomarlos en cuenta. Los otros son los bordes son como los límites. Hay bordes naturales como pueden ser los talud, las quebradas, los ríos. Y hay otros bordes artificiales creados por el hombre que impiden un poco el paso con facilidad de las personas, como puede ser una autopista, una avenida, un puente. Entonces, todo eso se estudia y se refleja allí. ¿Por qué se hace referencia al borde? Porque el borde de alguna manera pone un límite, pone un alto. Un talud es un alto. Usted puede llegar hasta aquí, le es difícil pasar para allá. ¿Okay? Entonces los bordes los señalan. Muchas veces el borde, yo me apropio y deja de ser un borde para ser un espacio de la ciudad. Entonces, o muchas veces los bordes, por ejemplo, una avenida puede que facilite el tránsito vehicular, pero dificulta el peatonal. Es un límite para el peatón. Impide que el peatón se mueva con facilidad, tiene que dar un vuelto no inmenso porque no puede traspasar la avenida, cruzar la avenida, o algo que está ahí cerca, le toca que montarse en un carrito, en un autobús o manejar mucho, ir lejos, dar muchas vueltas en el carro, pudiendo cruzar fácilmente,
pero la avenida o la autopista se lo impide. Los otros son las sendas, que pueden estar representados por las aceras, los bulevares, los caminos, las mismas calles. Pero las sendas tienen que ver mucho con esos recorridos familiares, esos recorridos conocidos que se hacen cuando vamos del trabajo a la casa o de la casa a la escuela o de la casa a donde los amigos. Entonces las sendas se marcan. Las sendas no son solo las que están claramente definidas en los planos, las calles, las aceras. Hay sendas que el ciudadano hace porque le es más fácil tomar este caminito, irse de forma diagonal, es más fácil irse por una trochita, subir el cerro, que irse por esa vía y dibujaron los arquitectos para irse. Entonces, esas hay que colocarlas, porque las sendas contribuyen a facilitar la movilidad y hay que reconocer, hay que hay que estar consciente de las sendas que hace el ciudadano. Entonces también las indico allí. Y los hitos son elementos claramente identificables dentro de la ciudad que me permiten generar una referencia. Usted dice, mire, allá cuando usted entra a Barinas, que hay un caballo con un llanero, ese es un hito grandísimo. O en Guanare, que creo que hay un mango también de lo más bello. Ajá, eso es un hito. La iglesia es un hito, la escuela es un hito. El semáforo puede ser un hito. Dependerá del contexto cada hito. ¿Sí? En el caso del paseo de la feria, el edificio administrativo es un hito. O el campo deportivo, el estadio de Lourdes es un hito. En el caso de Belén, el seguro social es un hito, o el parque de los infiernitos. Entonces, cada sector tendrá un hito que ustedes van a reflejar allí. Hay un artículo que yo les envié sobre diseño urbano de la profesora Morela Briceño, que tienen que leer, y donde ella habla con mucho más detenimiento de todo lo que es la imagen urbana, para poder trabajar con ella. Aquí hay un ejemplo de un plano en donde el autor identificó los nodos, puso nodos principales, nodos secundarios, puso los bordes y puso los hitos. Cada uno de ustedes en su sector hará su plano identificando los elementos de la imagen urbana. Puede que sea un plano, dos planos. Sí, todo debe estar apoyado en fotografía. El registro fotográfico es súper importante para poder cubrir todas las exigencias del análisis del contexto. Se incluyó aquí en el análisis todo lo que es las visuales del paisaje. Si vamos a trabajar con una propuesta turística, con una propuesta de puesta en valor, las imágenes del paisaje, las visuales son súper importantes. ¿Qué nos interesa resaltar? ¿Qué a lo mejor no queremos que sea tan evidente? ¿Qué queremos aprovechar y fortalecer? Entonces hay que hacer ese estudio de las visuales del sector. Todo lo que tiene que ver con la imagen urbana es un potencial para fortalecer la puesta en valor y para fortalecer la actividad turística, porque permite dar a conocer algo que a lo mejor está oculto, que a lo mejor no se ha dado por conocer. También este ejercicio es importante para todos ustedes porque lamentablemente el venezolano no quiere lo que tiene, no conoce lo que tiene, no lo quiere, no sabe. Tiene que venir muchas veces un alemán y enloquecerse con el llano, con el atardecer del llano. Tiene que
digamos, alucinar con toda esa fauna bellísima y con las garzas, para que el venezolano se dé cuenta que tiene algo invalorable y único. Entonces este ejercicio debe estar dirigido también a generar sensibilidad y a concienciarlos a ustedes respecto al gran patrimonio ambiental con el que contamos, el gran patrimonio cultural con el que contamos, digno y único en el mundo, y que es preciso rescatar, valorar, promover y hacer muchas puestas en valor de él. Concluido el estudio de la estructura urbana, tenemos que hacer referencia a otros aspectos muy importantes como son la vialidad, la infraestructura, el transporte público, lo cual también podemos señalar, para lo cual también debemos hacer unos planos. Podemos hacer un plano como este primero que está a mano izquierda, donde vamos a indicar la vialidad. Las arterias, las vías principales, las locales, las colectoras. Incluso podemos colocar aquí las aceras y otras vías y las vamos a identificar. ¿Por qué necesitamos saber de la vialidad? Porque la vialidad nos permite accesibilidad. Porque la vialidad además tiene unas características en cuanto a las secciones, la vía, los flujos y tipos de vehículos, la dirección, la flecha, y eso va a influir en la toma de decisiones de nuestra propuesta. También debemos reflejar en esos planos las rutas de transporte público. ¿Qué rutas van? Si son transporte público urbano o extraurbano o nacional, si pasa por la mitad de la ciudad ese transporte nacional, y entonces uno ubica eso en los planos del sector donde está estudiando, las paradas de transporte. ¿Por qué? Porque todo eso me va a permitir definir o concluir si ese sector tiene accesibilidad o no tiene, o es accesible para quién, solamente para transporte privado, o solamente para transporte de carga, o solamente tiene accesibilidad para transporte público, o no tiene accesibilidad vial, o la accesibilidad es una troncal de una autopista, lo que me va a facilitar la accesibilidad para los vehículos, pero no así para las personas, ¿verdad? Porque es más complicado transitar, caminar por una autopista. Entonces, esa información yo la reflejo en un plano del sector. Y hay una clasificación de las vías, arterial, local, colectora, yo las identifico, pongo las leyendas y hago mis respectivos planos. Igual que puedo colocar las rutas de transporte y las paradas de los autobuses o del distinto transporte público que haya en esa zona. Siempre acompañado de fotografías. Todos los planos deben ir acompañados de fotografías hechas en campo, fotografías recientes.